Bienvenidos, iglesia, a este miércoles hermoso, precioso, que nos da la oportunidad el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, de estar en este lugar. Regocíjate, porque este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar y vamos a declarar que no hay nadie ni nada como Él. No hay nadie ni nada como nuestro Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Palmas ahí en sus hogares. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, León de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, gracias, nos postraremos, Señor, ante ti, Dios. Gracias, Padre. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Al Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, León de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Declaro, iglesia. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, León de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Nos postramos, Padre, ante ti, Dios, ante tu presencia, Espíritu Santo. Oh, oh, oh. Que no hay nadie como tú, Dios. No hay mejor lugar donde podamos estar, Dios. Gracias, Padre. Vamos a dar una alabanza, una adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque no hay nadie como Él, nadie como Él. Gracias, Padre. El Todopoderoso está de nuestro lado
y Él pelea por nosotros. Así que vamos a gozarnos en esa autoridad que tenemos a través de Él. Aleluya. Gracias, mi Rey. Lucha por nosotros, de nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, no diga mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, soy Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, no nos detendremos. Cristo estás aquí. Y viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, soy Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Soy mío, soy de Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, y viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, soy Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Gritaré, gritaré, contigo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Y en tu nombre, Cristo,
solo gritaré, gritaré. Yo lo declaro y no me canso de decirlo, que Dios es por mí y que yo tengo la victoria por Él. Aleluya. Vamos, dilo, dilo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor en mi vida. Guarda estas palabras en tu corazón. No hay nada que pueda hacernos frente, porque el Rey de Reyes está para nosotros. Él pelea con nosotros. Él nos cubre en todo momento. Él nunca nos deja. Presencia de quien viene contra mí.
manera de pelear nuestras batallas que permanecer firmes en ti. Demos gloria y honra. Adorémosle en un mismo sentir. Levanta tus manos. Oh, ríndete, derrama tu corazón al único Dios vivo y que está en este lugar. Oh, al único que es digno de ser exaltado, adorado, porque Él busca adoradores y te ha encontrado, nos ha encontrado. Oh, en unidad cantamos a Él y decimos: tú eres, oh, el único, tú eres el más grande. Oh Señor, dice en Primera de Crónicas 29:11, encontramos en su preciosa palabra, donde dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano. Oh, sobre todo, dile: santo, santo eres tú. Cantemos a una sola voz, digámosle: cuán grande eres tú, Señor. Gracias, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale: cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale: cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Eres grande, Señor. Hay victoria, Señor. Oh, declaramos a una sola voz cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Podemos verte, Señor. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Es Dios. Es Dios. Aleluya. Dice su palabra que su presencia es mejor que la vida. Mis labios la alabarán. Te diremos que eres grande, Señor, que no hay nadie como tú, mi Rey. No hay nadie como tú, Señor. Esta noche te honramos. Honramos tu presencia en medio de nosotros. Conocemos tu presencia, tu señoría, tu presencia. Me encuentro en ti, alegre estoy. Todo temor tú lo quitarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Oh, reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra no son. En tu presencia
espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad. Contempla su hermosura, en el trono está y él vive para siempre. Majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. En tu presencia nos consumes, en tu presencia el cielo y la tierra gozan, en tu presencia renuevas todo, en tu presencia todos se postran ante ti. Todos se postran ante ti. Reconocemos tu presencia en este lugar, Señor. Te damos toda gloria y alabanza a ti. Queremos contemplar la hermosura de tu presencia. Los ángeles la adoran, le cantan santo, santo. Hay una atmósfera del cielo, hay una atmósfera del cielo que va a bajar ahí donde está el adorador, donde está la verdadera adoración. Ahí se encuentra su presencia y desciende su poder. Contrito y humillado, ahí desciende el cielo. Vamos, adórale, adórale en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y Él busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad.
disfruta, disfruta. Es su nombre, sí. Santo, santo, santo. 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 Santo, santo es su nombre. Y en tu presencia nos confunde. En tu presencia el cielo y la tierra nos son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran de ti. Ante ti. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos. Otra vez os digo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Podemos sentarnos. Hoy les damos las gracias a todos los que nos están escuchando en sus casas este miércoles de adoración. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy hermoso. Este tema es sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y aquí traigo una Biblia que yo le tengo mucho cariño. Es la palabra de Dios en la cual yo estuve en mis años muy jóvenes, desde casi que era niño. Y fue esta palabra de Dios que fue un alimento en el cual yo me alimenté, me desarrollé y crecí. Yo bendigo esta palabra. La palabra de Dios es la Biblia. La palabra de Dios tiene un poder inusual, tiene un poder sobre la vida y sobre nuestra vida. Y hoy vamos a ver lo que es la palabra de Dios en nuestro ser. Porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios se crearon todas las cosas. En el Génesis y en el Evangelio de Juan capítulo 1 y en el libro de Hebreos
menciona lo mismo, que por la palabra de Dios, de lo que no se ve, se creó lo que se ve, por la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a ver lo que es la palabra de Dios, ya no en la creación de todas las cosas, sino la palabra de Dios en mi hombre interior. La palabra de Dios para mi ser, lo que tiene la palabra de Dios para mi vida. Nosotros debemos de saber que en 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva especie. Es una especie que no nació aquí en la tierra, que nació en el cielo, por la palabra de Dios. Nosotros de aquí, el cuerpo, la carne, el hombre natural, es el puro cascarón. Lo que se está creando, gestando en nosotros, es la vida interior. Y si alguno está en Cristo, por medio de Cristo Jesús, por medio de su vida, por medio del conocimiento de la obra que Él hizo aquí en la tierra, por medio de que nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios, por medio del conocimiento de que Él es el Mesías, el Cristo, Jesús, nosotros heredamos la vida eterna, la vida nueva. Y nosotros somos una nueva creación, una nueva especie que no nació aquí, nació en el cielo. Y como todo lo que es del origen del cielo, es eterno. Porque todo lo que tiene el origen en la tierra, vuelve a la tierra. Polvo eres y polvo volverás. Todo lo que es origen natural, termina en el mundo natural. Pero todo lo que es origen en el cielo, vuelve de quien lo dio. Y si nosotros recibimos la vida de Dios, nosotros volvemos a nuestro Padre Celestial y rescata, salva nuestra alma. Nosotros debemos de saber que como hombre interior, como nueva vida, como nueva criatura, como nueva especie, nosotros no somos como los demás. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vemos 1 Tesalonicenses 5:23, en 1 Tesalonicenses 5:23 menciona qué es de lo que estamos formados. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estamos en un proceso de santificación. La santidad no es una virtud humana, es una virtud de Dios, es parte de la naturaleza divina. Y que nosotros somos transformados. Y dice en el Evangelio de Pedro que somos copartícipes de su naturaleza divina. Entonces dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, diga, mi espíritu, alma y cuerpo. Nosotros, así como allá en los cielos hay una hermosa Trinidad, Dios Padre, el Verbo, el Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo y Dios Padre, que son una Trinidad, pero es uno solo. Nosotros formamos una pequeña Trinidad también aquí en la tierra, que está formada por el cascarón, que es nuestro cuerpo, nuestra alma, que es verdaderamente lo que somos, que es el alma son las emociones, el alma es la voluntad, el alma es el intelecto, el alma es el yo soy el alma es mi yo. Y el espíritu, ¿qué es el espíritu? Lo que Dios nos dio. Entonces, todo nuestro nuevo ser, nosotros somos una nueva creación cuando Dios nos da su naturaleza, cuando Dios nos da su espíritu. Entonces, nosotros estamos formados por espíritu, que es lo que Dios nos dio, alma, lo que yo soy, y cuerpo, que es el cascarón, lo que se queda aquí en la tierra. Dice, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente podemos crecer, desarrollarnos y vivir la vida en el propósito y en la voluntad de Dios si vivimos en un equilibrio, diga equilibrio, en el binomio del espíritu-alma.
Si Dios nos dio su espíritu, es para que su espíritu nos guíe, nos forme, nos desarrolle y nos santifique. El Espíritu de Dios nos desarrolla, nos alimenta, nos da de crecer, y el Espíritu de Dios hace que nuestra alma prospere y sea guiada. Entonces hay un buen funcionamiento en que solamente, diga solamente, si el alma de nosotros se pone bajo, porque Dios es un caballero, solamente si nosotros lo permitimos, ¿verdad? Si nuestra alma se somete a la guianza del Espíritu que Dios nos ha dado. Porque cuando nos dio la nueva creación, Dios nos dio lo que Él es, su vida. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si alguno está en Cristo. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Es cuando el Espíritu de Dios te mora. Pero solamente puede morar si está en un equilibrio y una guianza en la cual tú te sometes a ser guiado por el Espíritu. Porque si Dios nos da el Espíritu, pero somos rebeldes al llamado, a la palabra, entonces el Espíritu se contrista y se aparta de nuestro consejo. Pero si nosotros somos obedientes, escuchamos su voz, cuando somos reprendidos por Él, nosotros nos sometemos. Cuando somos aconsejados por Él, nosotros escuchamos. Cuando Dios desarrolla en nosotros, en el nuevo ser interior, un espíritu, un oído espiritual, en el cual lo oímos y tenemos la revelación de la voluntad y del propósito de Dios, entonces nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. En Romanos 8:14 lo menciona. Digo, debo ser obediente a la voz del Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? Hijos de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios. Somete tu alma a la voz del Espíritu. Funciona en el equilibrio binomio. Es un binomio, alma-espíritu. Dios te dio su Espíritu. Y si eres guiado por su Espíritu, entonces eres hijo de Dios. Eres una oveja de su prado. Si no te sometes a su Espíritu, entonces eres un cabrito. Eres un chivo loco. Eres un desobediente y un malcriado. Y no va a funcionar. Y no vas a ser hijo de Dios. Porque aquí está hablando huíos de Dios. Quiere decir hijo maduro. Porque hay la palabra kenion, que quiere decir hijo inmaduro, niño, todavía chivito, todavía malcriado, como que a veces hace caso y a veces no, ¿verdad? Como los niños cuando son inmaduros, cuando están en el proceso de crecer. Pero un hijo maduro es el que se deja guiar por Dios. Que dice Dios, no, por ahí no te vayas, vete por acá. Como David en las batallas, que le decía, Dios, ¿qué hago? Y le decía a Dios, vete por la derecha. ¿Por qué? Porque yo por la izquierda los voy a atacar y te los voy a aventar para allá. Entonces era obediente a la voz de Dios. Así debemos de ser como David, obedientes a la voz del Espíritu que Él depositó en nosotros para que el binomio espíritu-alma sea eficaz y para que nosotros seamos hijos maduros de Dios, porque solamente los hijos maduros de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Aquí lo dice Romanos 8, porque ustedes han de saber que Romanos 8 es tremendo. Siempre, ¿verdad? Y Romanos 8 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos maduros de Dios. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. En Efesios 2:10, porque somos creación suya, somos un poema de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros debemos de saber que nosotros, si no somos hijos de Dios, no vamos a poder hacer nada. Dice, porque sin mí nada podéis hacer. Pero en cambio yo diga, yo quiero ser
hijo de Dios. Porque cuando tú eres hijo de Dios, tú eres y entonces tú haces la vida y la voluntad de Dios. Entonces primero está ser para poder el hacer. Porque aquí dice la palabra de Dios que fuimos hechos para buenas obras. Entonces primero tengo que ser hijo de Dios para poder hacer la voluntad y el propósito de Dios, para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces cuando nosotros hacemos, entonces damos fruto y somos prósperos. Y cuando es próspero, entonces ¿qué quiere decir? La prosperidad quiere decir que damos fruto. ¿Para qué damos fruto? Para dar. Entonces primero está el ser, el hacer, el prosperar y el dar. Otra vez lo repito. Ser, ¿qué? Hijo de Dios. Para hacer, ¿qué? La voluntad y el propósito de Dios. ¿Para qué? Para ser bendecido y prosperar solamente si soy guiado como hijo de Dios. Entonces, si soy próspero, entonces yo doy. Como Jesucristo vino y dio y se dio. ¿Por qué? Porque Él era próspero y Él daba vida eterna y Él daba salud y Él daba bendición a donde quiera que Él estaba. Así nosotros debemos dar vida, debemos dar bendición y ser bendición a donde quiera que seamos. Ser, hacer, prosperar y dar. El problema, diga, ¿cuál es el problema? El alma. Las ataduras del alma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos si somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos ser guiados? Porque nosotros tenemos un problema. Nuestra alma está formada por emociones. Nuestra alma está formada por nuestro intelecto, nuestros conceptos. Nuestra alma está formada por nuestra voluntad, que a veces somos voluntariosos. Entonces, debemos de ser dóciles a la voz del Espíritu. Pero ¿por qué no somos así? ¿Por qué nos rebelamos? Porque nosotros estamos sometidos al mundo. Y el mundo ¿qué hay en el mundo? Tentaciones. ¿Qué hay en el mundo? Pruebas. ¿Qué hay en el mundo? Amarguras. ¿Qué hay en el mundo? Aflicciones. ¿Qué hay en el mundo? Problemas. ¿Qué dañan? ¿Qué es lo que dañan? El alma. ¿Para qué pasan estas cosas y por qué suceden estas cosas? Porque son tropiezos que nos mete el pie, ¿verdad? Cuando está en la primaria decíamos zancadillas, ¿verdad? Cuando nos metían el pie, que íbamos corriendo y alguien nos metía el pie y nos tropezábamos y caíamos. Así el Satanás daña nuestra alma para que nuestra alma no esté afinada, para que no esté sometida al Espíritu de Dios. Y dice, ¿nuestro Señor Jesucristo estaba al tanto de esto? Sí. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a sus discípulos antes de ser glorificado en la cruz? Le dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis pruebas. En el mundo vas a pasar por muchas amarguras. Pero no se preocupen. Yo he vencido el mundo. Esto lo vemos en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, shalom, comunión, bendición. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Estad tranquilos. Yo he vencido al mundo. Pero Dios tiene un tratamiento. Diga, Dios tiene un tratamiento. Dios tiene una provisión para que nosotros funcionemos bien en el binomio espíritu-alma y podamos ser, hacer, prosperar y dar. Dios nos dio una provisión, diga, una provisión. Dios nos dio una bendición. Dígame, ¿cuál es? Aquí la tengo en la mano. La palabra de Dios. La palabra de Dios es una provisión, es una bendición. Es la fórmula para que nosotros tengamos un medicamento para sanar nuestra alma, una provisión para que podamos funcionar.
dice que la palabra de Dios fortalece, alimenta y prospera nuestra alma. Hay una palabra en el Salmo número 1, del versículo del 1 al 3, donde nos menciona así muy hermosamente lo que es el ser, hacer, prosperar y dar por medio de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense bien, aquí está el tesoro, diga. Aquí está la clave, aquí está la llave, dice. Sino que en la ley de Jehová, diga, en la palabra de Dios. Esta es la ley, esta es la palabra de Dios en la Biblia. Diga, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tú déjate atrapar por la seducción de la palabra de Dios y medita de día y de noche, y que tu gozo y que tu regocijo sean ellos. Diga, ¿para qué? Dice, será, diga, ser, como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto, ¿qué ve? Fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Para qué prosperamos? Para dar. Entonces, si nos vemos en el Salmo número 1, dice que en la palabra y por medio de la palabra de Dios, diga, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, la lectura, el estudio, por medio de regocijarnos, por medio de dejarnos seducir por la palabra poderosa de Dios. Nosotros somos, diga, número 1, somos, porque dice, será como un árbol plantado en la corriente de las aguas. Diga, será. Y cuando uno es, hace. Dice, y aquí lo dice en la palabra, dice, y todo lo que hace, nosotros vamos a actuar. ¿Y para qué hacemos? ¿Para qué? Para prosperar. ¿Para qué prosperamos? Para dar fruto. Porque todo el que prospera da fruto. Porque nosotros estamos aquí para dar. Nosotros debemos de ver que a veces se ataca cuando hablamos de prosperidad. Y está mal interpretado esto. Porque nosotros no estamos hechos para ser siempre nulificados, para ser paupérrimos, para estar sin nada. Porque si no tenemos nada, pues siempre vamos a estar esperando que los demás nos den. Pero nosotros no fuimos hechos para recibir, sino para dar, para prosperar. ¿Por qué? Porque el que toma la palabra de Dios y recibe es hijo de Dios. Hace la voluntad de Dios, prospera y da. Ese es el caminito. Porque nosotros no fuimos hechos para ser pobres, sino para ser ricos en bendición, en herencia, en gracia, con bendición y en prosperidad, para poder dar. No estar esperando que nos den, sino ser nosotros los que damos la bendición. Otro versículo que dice lo mismo en Josué 1:8. Esto se le reveló a David, pero también se le reveló a Josué. Y esto es palabra de Dios directamente salida de su boca. En Josué 1:8 es, diga, un versículo nada más. Nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas, diga, hacer, conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Aquí vemos otra vez ser, hacer, prosperar y dar. Por medio de la palabra. Porque si tú estás en la palabra, lees la palabra, comes la palabra y haces la palabra, todo te saldrá bien. Vas a prosperar porque vas a estar en la voluntad y en el propósito de Dios. ¿Por qué? Pues entonces, tantos enseñanzas que nos dio Jesús acerca de esto. Las parábolas. Que llegó y que le dio un don a uno, le dio 2 dones a otro, que le dio estas monedas a uno, un denario al otro, que le dio. ¿Para qué? Para que fueran, hicieran y prosperaran. Y después, ¿para qué? Para que dieran. Las parábolas de los talentos, las parábolas de las minas, todo eso, porque así es el reino de los cielos. La palabra de Dios nos da para hacer, prosperar y dar. Esta es una provisión de Dios para que nosotros estemos en su voluntad y en su propósito, y nosotros debemos de deleitarnos en la palabra. La palabra de Dios, lo primero que hace es que nos hace ser. Diga, yo quiero ser hijo de Dios. Y lo primero que hace la palabra es restaurar nuestra alma. A veces nuestra alma está lastimada, a veces nuestra alma está dañada. Nosotros debemos de ver y saber que por medio de la palabra de Dios nosotros somos sanados. Por medio de la palabra de Dios nosotros somos restaurados. En el Salmo 23:3 dice, Él confortará mi alma. Está diciendo, Él restaurará mi alma. Porque uno de los problemas por el cual no funcionamos es porque no somos. ¿Y por qué no somos? Porque el binomio espíritu-alma está dañado. ¿Por qué está dañado? Porque el alma no quiere someterse al espíritu. ¿Por qué no quiere someterse al espíritu? Porque está dañada por lo que pasa. ¿Y qué pasan? Pues pasan muchas cosas en la vida. A cada uno nos han pasado cosas terribles. Pruebas, pérdidas de seres muy amados, deshonra, a veces maltratos, a veces ataduras, complejos, a veces vergüenzas que tuvimos que pasar, a veces son cosas que hacen que nuestra alma se achique, se ate, se llene de amargura. ¿Y qué necesitamos? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de restaurar nuestra alma. Viene la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios y se empiezan a ir los complejos para los lados. Los recuerdos, las tristezas. Y nos empieza a alimentar y a llenar de vida. La palabra es la provisión para nuestra alma. Tú restaurarás mi alma por medio de tu Espíritu Santo. Entonces vamos a ver varias cosas que la palabra de Dios nos da. Número 1, diga, número 1. Vamos a ver 5. La palabra de Dios nos da vida. Dice en Hebreos 11:3, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue de hecho de lo que no se veía. Entonces, si tú quieres que se vean las cosas que no se ven, por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer cosas de donde no hay nada. Aparecen cosas en nuestro ser. Aparecen capacidades porque nos llena de la vida de Dios. ¿Por qué les digo de la vida de Dios? Porque la vida de Dios viene a nosotros por medio de la palabra. Él nos da vida. Dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Nosotros tenemos la vida del Espíritu, la vida nueva, que viene del cielo, que viene de Dios. Somos reengendrados, porque la palabra renacido aquí es llenao en el griego, que dice reengendrados.
no de esperma natural, sino del esperma de Dios. ¿Cuál es el esperma de Dios? Su palabra. La palabra de Dios tiene una capacidad que genera vida en nosotros. Así que si andamos así medio con sentimientos de muerte en nuestro corazón, cuando leemos la palabra de Dios, nos llenamos de la vida de Dios. Cuando estamos tristes, nos llenamos de la alegría de Dios. Cuando estamos, nos sentimos muy solos, nos llenamos del amor de Dios, porque la palabra de Dios genera vida dentro de nosotros, y la vida de Dios es la vida espiritual, la vida incorruptible, la vida eterna que nace en el cielo, es sembrada en nosotros, y todo lo que es del cielo regresa al cielo. Diga, yo me voy a ir, mi alma se va a ir con mi espíritu, porque el espíritu vino del cielo y yo me voy con él. Nosotros debemos de saber que la palabra de Dios nos llena de vida. Dice el Salmo 119:10: afligido estoy de en gran manera. Aquí está David quien nos dice: afligido, estoy tristón, estoy amargadón, estoy afligido, estoy atribulado en gran manera. Porque a David le pasaron cosas espantosas. En el Salmo 119:10 dice: afligido estoy en gran manera. Dice: vivifícame, lléname de vida, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. La palabra, ¿por qué le dice vivifícame conforme a tu palabra? Porque la palabra de Dios tiene una característica. La palabra de Dios, les voy a dar un ejemplo muy simplón. ¿Se acuerdan de la carrucha de los albañiles? La carretilla. La palabra es el medio por el cual el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. Es la palabra. A veces nosotros estamos hablando y la palabra está teniendo un efecto en una persona en un 10%, pero en otra persona en un 20% y en una persona un 100%. O sea, la palabra está llevando el Espíritu Dios, y lo mete dentro de nuestro interior, y dentro de nuestro interior genera vida. Dice: vivifícame por medio de tu palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 6:63. En el Evangelio de Juan, capítulo 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Son espíritu y por lo tanto son vida. Las palabras son que habla nuestro Señor Jesucristo, que aquí están, todo lo que aquí está escrito son espíritu y es vida. ¿Por qué? Porque la palabra es una objeto en que nos lleva el Espíritu de Dios dentro de nosotros y genera vida. La palabra de Dios tiene otro, número 2, diga, número 2. La palabra de Dios genera poder. La palabra de Dios es una provisión de espíritu y de poder. Dice en Mateo 22:29. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en las Escrituras está escondido el poder de Dios, porque las Escrituras nos llevan al Espíritu y el Espíritu es el poder de Dios. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, diga, para nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es ¿qué? Poder de Dios. Número 3, la palabra nos sana. La palabra de Dios tiene la capacidad, nos sana, porque opera como un bisturí. No como un bisturí normal, que es filosísimo, ¿verdad? Yo lo sé, hay que tener mucho cuidado cuando uno agarra un bisturí, porque así como sana el bisturí puede hacer daño, porque es muy filoso. Más que un bisturí filoso, la palabra de Dios es como un bisturí láser que llega hasta lo más profundo. Dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí la palabra es machaira. La machaira era un cuchillo del sacrificio, una espadita pequeña, pero que tenía una capacidad para cortar bastante efectiva. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso tiene la capacidad de sanarnos. ¿Por qué? Porque lo que hace la palabra de Dios es, llega y penetra y rompe las ataduras del alma, diga, las ataduras del alma y las ataduras del cuerpo, porque el cuerpo también nos ata. Y nos atan los huesos, y nos atan nuestros órganos internos, y nos ata nuestras ataduras del alma, y nos atan a veces ataduras hasta que limitan al mismo espíritu. Entonces viene la palabra de Dios y ¡paz! Como un bisturí manejado por un cirujano experto, y llega y rompe todas las ataduras de pecado, las ataduras de inmoralidad, las ataduras de amargura, las ataduras que limitan nuestra alma, pero también las ataduras de enfermedad, las ataduras de que nos están limitando, que no nos permitan movernos adecuadamente. Esas las rompe. Porque la palabra de Dios dice, es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Y eficaz. Es eficaz y viva. Y penetra, dice, y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Qué pone en primer lugar? El alma, porque es la más chiple. Bueno, esa palabra se usa mucho acá en el norte, pero en otros lugares no se entiende. Es la más delicada. Es la más, el alma es la más caprichosa. Porque ahí están las emociones, ahí está la voluntad, ahí estoy yo. Y diga, y lo que yo más necesito es ser liberado. Lo que yo más necesito es ser liberado de las ataduras de mí mismo, las ataduras de amargura, de frustración. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios, nos sana. Número 4, dice, la palabra de Dios nos limpia. Si te sientes sución, si necesitas bañarte, pero bañar tu espíritu, bañar tu alma, porque así como lavamos nuestro cuerpo todos los días en la mañana, también debemos de lavar nuestra alma. ¿Cómo la lavamos? Por medio de la palabra. Te sientas, te preparas un cafecito y te arrimas tu Biblia, la automática, la que se abre sola, porque hay Biblias automáticas que ya se abren solas, que uno dice, aquí quiero entrar, y le abras y ahí está luego. Entonces dice la palabra, y ahora sí te vas a bañar tu alma, te vas a limpiar, dice Juan capítulo 15 versículo 3, Juan 15, 3 dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. En Efesios 5:26 dice, para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra. Nosotros sabemos que es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos limpia. Dice en Romanos 8:6, diga Romanos 8 otra vez. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, la palabra de Dios es portadora del Espíritu, y por medio del Espíritu nosotros nos libramos, nos despojamos, le damos una patada a la carne, nos liberamos de la carne, ¿verdad? De las ataduras del cuerpo con la palabra viva y eficaz. Número 5, la palabra nos alimenta, nos nutre, nos desarrolla, dice. En Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es de lo que vive el hombre. Porque la palabra, hermanos, es alimento. El alimento es muy importante, porque un niño sin alimento no se desarrolla bien. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual, desarrollar nuestra alma, alimentarla. Nuestro ser interior tiene que crecer. Tiene que crecer. Un niño que no es alimentado bien es un niño que no crece, se queda pequeño. Es un niño que no desarrolla. Es un niño que no va a tener una capacidad mental, que no va a tener una capacidad física para poder hacer, vivir y prosperar. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Yo tengo que comer lo que aquí se me está dando para que yo pueda crecer, desarrollarme y pueda hacer, prosperar y dar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos transforma de ser lo que somos a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, un hijo de Dios. Nosotros debemos de saber, y le voy a pedir al grupo de alabanza, porque ya vamos a acabar. Nosotros debemos de tener un llamado a buscar la palabra de Dios. Yo le tengo mucho cariño a esta Biblia, porque en esta Biblia yo crecí y me desarrollé, dejé de ser y empecé a hacer. Y después de hacer, prosperé y Dios me permitió dar por medio de la palabra de Dios. Y a veces yo quisiera un versículo, hay muchos versículos aquí, hay mucho pan, pero hay un versículo que nos dice para qué se escribió este libro. Así en un versículo nos dice para qué, diga, para qué se escribió este libro. Así resumido, y está en Juan 20:31. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Voy a pedir que me lo pongan, dice, pero esto está escrito, digo, esto se escribió. La palabra de Dios está escrita, dice, para que creáis que Jesús, diga, número 1, es el Cristo. Para que Jesús, número 2, es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, esta palabra de Dios, que se tardó 2000 años en escribirse, que se tuvieron más de 3 idiomas, que se tardó, que hay más de como cerca de 60 autores en esta palabra de Dios. Todo esto fue hecho durante 2000 años para que sepamos que Cristo, diga, número 1 es el Cristo. Jesús es el Cristo. Número 2 es el Hijo de Dios. Y para que bajo este conocimiento y esta revelación tengamos la vida de Dios, la vida Zoe, y seamos transformados, seamos desarrollados y seamos prosperados y seamos hechos hijos maduros de Dios. Y luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor, luz de mi vida eres tú, la luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida.
David sabía que eso significaba la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos dice a dónde debemos de ir. La palabra de Dios es la que nos enseña todo misterio. La palabra de Dios es lo que el Señor nos ha dejado como guía para nuestra vida. Así que ahí donde estás, dile: Señor, cada día quiero estar a la luz de tu palabra, porque tu palabra es como el espejo, Señor. Es la que me enseña cuánto te necesito, cuánta falta me hace ser más como tú, Señor. Queremos amar tu palabra, queremos honrar tu palabra, darle su prioridad. Queremos aprenderla, leerla, ponerla por obra, Señor. Queremos que su revelación toque nuestro espíritu, que su revelación toque nuestra vida. En el nombre de Jesús queremos honrar tu palabra, porque es la luz de nuestra vida, es lámpara, es la que nos da rumbo, es la que nos da dirección. Señor, queremos honrar tu palabra. Dile: quiero llenarme de tu palabra, Señor, y que mi vida te refleje a ti, mi Rey. Luz de mi vida eres tú, y luz de mi vida, aliento en mi ser, amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú, si luz de mi vida eres tú. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén. Dios te bendiga. Estamos despedidos.